El triunfo de Luis Abinader y su PRM se veía venir, exceptuando que usted estuviese arropado con el manto del fanatismo o el odio. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarnos, como siempre, compartiendo con ustedes los principales hechos que son noticia hasta esta hora. Todavía con la resaca de lo que fueron las elecciones, donde más de 8 millones de dominicanos estaban aptos para votar y donde, lógicamente, aunque había 9 aspirantes, uno fue el ganador. Bueno, todo el mundo está pendiente a los resultados ya final, a los últimos datos de lo que fueron los resultados de las elecciones que se celebraron este domingo en la República Dominicana, donde más de 8 millones de dominicanos estaban aptos para votar. 9 aspirantes a la presidencia de la República, pero un ganador fue Luis Abinader, quien lleva 4 años en el Palacio Nacional y durará 4 más a partir del 16 de agosto, cuando jure nuevamente como presidente de la República. Ya muchos de ustedes tienen los datos, por ejemplo, los últimos datos de la Junta Central Electoral daban a Luis como ganador, aunque faltan algunos datos, con un 57.46% frente a su más cercano contrincante, que es el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, con un 28.85%, y en una tercera posición, en un lejano tercer lugar, aparece Abel Rodríguez del Partido de la Liberación Dominicana, 10.39%. Realmente, a partir de estos resultados, pienso que el PLD debe someterse a lo que es un proceso de evaluación. El gran perdedor en este proceso fue indudablemente el Partido de la Liberación Dominicana, quien bajó de 37.46 en las elecciones del 2020 a 10.39 en los comicios de hoy. Estamos hablando una diferencia, un desplome de más de un 27% en la preferencia del electorado. Sé que el Partido de Liberación Dominicana esgrimirá la denuncia que la presentaron sobre lo que ellos entienden son algunas irregularidades que se dieron en el proceso, pero amén de todo eso, el PLD lo que le corresponde es sentarse en la mesa y ver por qué el desplome. Ese número que da la Junta Central Electoral con más de un 90% de los votos escrutados es el mismo número que dieron la mayoría de las encuestas. En la encuesta que hicimos aquí en ACD Media, los números que ofrecían nuestro sondeo andaban por esa realidad. Leonel Fernández salió fortalecido porque es un partido relativamente joven, de un tercer lugar en que se encontraba, sube ahora o se convierte en el principal partido de oposición en la República Dominicana,
Amén de eso, también es el partido que tendría 3 curules en el Senado de la República. El PLD perdió los 2 senadores que tenía, que era el de Elías Piña y también el de Barahona. Así que pienso, y lo digo con la mejor de las intenciones, que el PLD debe sentarse y revisar, porque bajar de un 37% no con su mejor candidato, que fue el Penco, como le dicen cariñosamente, el candidato del PLD del 2020, a un 10%, con un desplomo de un 27.70%, es sumamente estrepitoso. Es algo que tienen que ver. Lógicamente, esa situación era entendible. ¿Por qué? Porque aunque Abel Martínez fue el que ganó la primaria, el proceso interno del PLD, la candidata o la aspirante que tenía mayor percepción fuera de aceptación era la vicepresidenta de ese entonces, de la ex primera dama también, Margarita Cedeño, era la que tenía mejores condiciones para ser candidata, pero a Margarita le sacaron la alfombra y Abel Martínez ganó el proceso interno. Por eso fue el candidato. El hecho cierto es que el PLD, después de tener el control del Poder Ejecutivo, del Congreso, cometió un error en la escogencia de su candidato anterior a estas elecciones y, aunque sacó un 37%, fue derrotado por Luis Abinader y se provocó la división que llevó que Leonel Fernández y los que le siguen abandonaran el Partido de la Liberación Dominicana y fundaran la Fuerza del Pueblo. Por eso insisto en que el PLD ya no le queda otra cosa que sentarse para ver cómo se recompone y cómo trata de aumentar ese porcentaje que es verdaderamente penoso. Es decir, en las elecciones pasadas, Luis Abinader, hay que recordar que ganó en la del 20 con un 52.5%. No ganó en la primera vuelta, pero los partidos minoritarios con 6 alianzas que llevó le aportaron 3.6%, que le dio el 52.5% con lo que ganó en la primera vuelta electoral. Ni hablar de Miguel Vargas Maldonado y el PRD, ni del Partido Reformista Social Cristiano. Eso realmente es algo que debe revisarse también. Los otros partidos minoritarios, los otros 7 que participaron, bueno, corrieron, está bien, pero ahí, si ustedes se fijan, en esa lista no marca muy poco el PRD. Fíjense cuánto marca, 0.45%. Es casi su desaparición. Hay que ver la lectura que se le debe dar a este proceso, porque quizás la gente está diciendo que los partidos tradicionales deben adecuarse a estos nuevos tiempos. Veamos esta historia de Franklin Puey. No volveré a ser candidato. Es mi palabra, es mi compromiso y será parte de mi legado a la República Dominicana. Luis Abinader no tuvo competencia para su reelección ganada este domingo con más del 57% de los votos y ha prometido que su ciclo político concluirá tan pronto se cumpla el mandato que iniciará el 16 de agosto para un periodo de 4 años. Esta victoria electoral, en mi caso, es la última.
porque respetaré los límites en la Constitución en los términos de la reelección. E insiste en su propuesta que hizo en la pasada campaña electoral de una reforma constitucional. Como presidente, quiero felicitar a todos los que han ganado senadores, diputados, sean del partido que sean, en cada lugar, en cada provincia, y pedirles generosidad y la mano tendida en la victoria. Tomemos ejemplo del pueblo dominicano, que sabe convivir, que sabe entenderse y que sabe quererse. En democracia nadie lo gana ni lo pierde todo. El tiempo que hoy comienza nos necesita a todos unidos, a quienes han ganado y también a los que no, a cada uno desde su lugar y con su forma de ver las cosas, porque lo que queremos todos es servir a la gente. La salida del escenario político del presidente Luis Abinader agita las aspiraciones internas en el PRM. Las figuras de Wellington Arnaud, Andrés Sanlobatón, David Collado, la vicepresidenta Raquel Peña y Carolina Mejía podrían emerger en una competencia de cara al futuro por la nominación presidencial en el PRM. De acuerdo a Luis Abinader, los resultados de los comicios de este domingo son un compromiso para el PRM. Se espera que la pugna entre grupos dentro del PRD no surja a destiempo, como ha sido tradicional en los partidos, por la lucha de los intereses políticos partidarios. Bueno, ahí estaban esa historia de Franklin Puello, y lo que dice Franklin es que ojalá las aspiraciones dentro del PRM no comiencen muy prematuramente. Personalmente tengo dos opiniones. Una, pienso que no fue muy acertada una declaración que dio el propio presidente y líder del PRM hace un par de semanas, cuando dijo que inmediatamente termine este proceso electoral se reunirá con lo que aspiran a buscar la nominación del PRM con mira a las elecciones del 28. Pienso que es muy prematuro, que fue muy prematuro el presidente decir eso, porque lo primero es que hay que esperar que concluya su mandato, que es el 16 de agosto, y la lógica política dice que lo que tienen que concentrarse es en trabajar los 2 primeros años intensamente, todo unificado, para el bienestar del país y en el manejo del Estado. Y posteriormente, ya que las elecciones son en mayo del 2028, comenzar a ver quiénes tendrían posibilidades. Algo que sí me llamó la atención, que pienso que no tenía por qué decirlo, exceptuando que él tenga alguna información, y los presidentes siempre tienen mucha información, anunciar el tema de la reforma constitucional, porque eso podría esperar más días. Ese discurso de ayer debió centrarse en hacer lo que hizo, expresar su agradecimiento a los que votaron por él, expresar sus felicitaciones a la Junta Central Electoral, a los que organizaron el proceso, felicitar al pueblo dominicano por la forma cívica en que acudió a las urnas y tirarle, como lo hizo, un ramo de olivo a la oposición, ya que ante una victoria tan aplastante, abrumadora como esta, la lógica es que se le pase la mano a la oposición para que la procesión de la gobernanza vaya por buen camino. Entonces sentí como que ponérsele ese aderezo de que habrá una reforma constitucional y inmediatamente decir que no aspirará, abre algunos abanicos. Hay que ver, es muy temprano, por eso digo que no creo que era factible que hablara de eso en este momento, porque es muy temprano. Hay que ver cómo se manejan, se mueven las aguas internamente en el Partido Revolucionario Moderno. Si el Partido Revolucionario Moderno asume la madurez política de que en el 28 lo ideal, si no va a Abinader, como él dice que no iría, es
llevar la mejor carta de triunfo. Eso es lo ideal y eso es lo que se dice, pero no siempre pasa. Eso pasó en 1978. Antonio Guzmán, mire lo que pasó. Después, cuando en el 86, donde Jacobo Masluta dice que era el favorito o que ganó las elecciones y Jorge Blanco se prestó a un juego, prefirió a Balaguer y no a Jacobo. Y miren lo otro que pasó en el Partido de Liberación Dominicana. Dos amigos entrañables, Leonel Fernández y Danilo Medina, terminan prácticamente enemigos por las ambiciones de poder. Si habiendo en el 20, por ejemplo, un dirigente con las condiciones de Francisco Javier García, que podría ser una carta del triunfo del PLD para seguir en el proceso, se escoge al que era ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y derrotan a Gonzalo Castillo, se divide el PLD y lo demás es historia. Entonces, en el PRM, algunos analistas están viendo esa situación que podría darse, por eso el presidente se adelanta y trabajará o buscará la forma de ser árbitro imparcial para el proceso que se avecina. Que digo, es muy temprano para hablar del 28 cuando no hemos terminado ni siquiera el mandato constitucional que termina en agosto, el 16 de agosto. Pero otro que realmente tuvo un buen desempeño, obtuvo 3 senadores y aumentó significativamente su posicionamiento al alcanzar Leonel Fernández. Realmente no le fue mal y habría que ver lo que sucede en lo adelante. Vamos a ver esta historia sobre el papel de Leonel en los comicios. Como líder de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández tenía la esperanza de alcanzar resultados muy diferentes a los conocidos después de los comicios de este domingo. La Fuerza del Pueblo se ubica como segunda fuerza política con el 29%. Además, pudo ganar las senadurías en el Distrito Nacional con Omar Fernández y en las provincias San Juan y La Romana. Pero el gran perdedor lo ha sido el Partido de la Liberación Dominicana con un solo 10% de los votos a favor de Abel Martínez como su candidato presidencial. Ahora que la Junta Central Electoral se ha pronunciado, quisiera desearle buena suerte a Luis Abinader. El PLD perdió las fuerzas que tenía en el Senado y ahora constituye la tercera fuerza política. Abel Martínez reconoce los retos que tiene el país. Nuestro país tiene muchos desafíos. Pido a Dios para que los superemos como nación. Abel Martínez emerge como potencial figura política en el PLD, a pesar de los resultados adversos en los comicios de este domingo. Quiero dar las gracias por su esfuerzo a mi compañera de boleta Zoraima Cuello, a todo nuestro equipo representado por el jefe de campaña Andrés Navarro, a nuestro partido. Agradezco además al presidente Danilo Medina, al secretario general Charlie Mariotti y a todo el PLD y su militancia. En el PLD se tenía la perspectiva de un mejor resultado en los comicios de este domingo. Bueno, como dije en la introducción, el que creía que podían superar mucho era porque no estaba viendo de manera juiciosa lo que estaba aconteciendo, las encuestas. Y nosotros aquí en el grupo AC de Media realizamos 15 sondeos solamente con un ejercicio puramente profesional para ver el termómetro, la radiografía del momento histórico. Los resultados están ahí, la última encuesta, donde dimos en la diana sobre el diagnóstico de lo que sucedería. Nos vamos a la pausa, pero retornamos en breve. Ya volvemos.